Vamos a leer del libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 31 en adelante. Leeremos hasta el versículo 34. En este párrafo de Jeremías, en el capítulo 31, habla, por supuesto, de un nuevo pacto. Y vamos a ver lo que dice aquí. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por esta palabra que hoy nos impartirás. Te rogamos con todo nuestro corazón que podamos ser bendecidos y ministrados en una forma especial. Gracias por lo que en este momento y en esta hora recibiremos, Señor, a través de esta tu palabra. Te ruego bendigas a quienes hoy están aquí con nosotros y aquellos que están a través de la televisión, la radio o la internet o en cualquier medio que estén recibiendo y recepcionando esta señal. Padre, glorifícate en esta hora y trae sobre cada vida y sobre cada corazón una respuesta, una dirección y aún más, Señor, ubícanos en la posición que tenemos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy, como ya puede ver en la pantalla en mi espalda, Cristo es el pacto de Dios. Cristo es el pacto de Dios. Este es el último tema de la serie Jesús hombre. Y en este sentido vamos a hablar entonces de lo que la Escritura nos enseña a través de este párrafo y muchos otros más. Por allí, por Hebreos, también Pablo habla acerca de esto. Y en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 5 al 10, Pablo habla y ministra, por supuesto, a los hebreos de esta manera. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando vemos la Escritura y cuando tratamos, por supuesto, de analizar, de escudriñar, nos damos cuenta que estamos en un nuevo pacto. Ya no es el mismo pacto que Israel tuvo, como la Escritura de Jeremías lo decía, cuando Israel salió de Egipto. Por lo tanto, hoy estamos en un nuevo pacto, y eso es lo que nosotros debemos entender. Y más aún, buscar cuáles son las normas o las directrices de este nuevo pacto, cuál es la base de este nuevo pacto.
Entonces, ante esta realidad comenzamos nosotros a ver, y la Escritura tiene mucho para entregarnos. Creo que no tenemos el tiempo para leer todos los pasajes que hablan acerca de esto, pero creo que algunos son muy decideros. En el libro de Colosenses, Pablo escribe también acerca de esto y habla ahí en el capítulo 1, versículo 27 y 28, y le habla a los colosenses y les dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí estamos viendo que este nuevo pacto se amplía. No es tan solo para los judíos como fue el pacto que hizo, por supuesto, cuando sacó a Israel de Egipto, sino que ahora se amplía a los gentiles, tal como lo dice aquí Pablo. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Entonces estamos viendo que este pacto nuevo se ha ampliado a los gentiles. Y entonces nosotros debemos conocer cómo funciona este pacto y, como dije, cuáles son los parámetros que lo rigen, cuáles son el fundamento que lo rige. Pablo luego lo escribe a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si analizamos desde el primer párrafo que leemos de Jeremías, por supuesto, el pacto en Jeremías tiene su cumplimiento ahora en Jesucristo. Es el nuevo pacto, y esto debemos entenderlo. Y este nuevo pacto, que es el Señor, dijo que era muy diferente, no conforme al pacto que él hizo con Israel cuando los había sacado de Egipto, sino más bien algo que estaría dentro de ellos, escrito en sus corazones. Recordemos que el antiguo pacto en realidad era algo totalmente externo, tenía que funcionar externamente. Ahora es algo interno que funciona internamente. También vemos en la Escritura cuando el Señor Jesucristo dice que Él ya no habitará más en casa hecha por mano de hombre, sino que ahora habitará en el corazón del hombre. De eso estamos hablando, algo interno. Todos nosotros sabemos que el Señor Jesús mismo es la encarnación de todos los términos de ese pacto, absolutamente de todos. Cristo en nosotros, o en ti y en mí, significa que todo lo que ese pacto contiene viene a ser algo interior, viene a ser algo dentro de la vida del creyente, un poder interior, una revelación interior de Dios. O sea, cada uno de nosotros vamos a conocer a Dios a través del Espíritu Santo que estará en nuestra vida. Eso es lo que el nuevo pacto implica. Pablo, recordemos que dijo algo muy importante: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto podría traducirse que Cristo vive en ti. Entonces, el misterio que a Dios le ha placido revelar es simplemente esto: que Cristo viva en nosotros para que podamos conocer entonces a Dios. Cristo en vosotros, dice Pablo, es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahora, entendemos entonces con esto que la gran verdad que incorporó o que incorpora todo es que Dios ha determinado que nada fuera de Cristo permanecerá. Todo está encerrado en Cristo, todo es Cristo, y nada, absolutamente nada fuera de Cristo va a permanecer. Dios está obrando, por un lado, para que de alguna forma sean deshechas todas las cosas que no sean de Cristo. En el universo entero estoy hablando. Pero al mismo tiempo, Él está obrando, por otro lado, para que el mundo se pueda llenar, o este universo se pueda llenar de aquello que es Cristo. Es el deseo de Dios. O sea, quiere que la presencia
de Cristo llene toda la tierra. Esto es la realidad. Entonces, ante esta situación, nosotros vamos entendiendo que este nuevo pacto está encerrado en Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, y cada uno de nosotros que somos creyentes, hijos de Dios, que hemos alcanzado la salvación a través de Cristo, entonces nosotros debemos tener a Cristo en nuestro corazón para que todo ese nuevo pacto funcione en nuestra vida. Entonces, Dios no acepta, Dios no reconoce ninguna cosa que no sea Cristo. Dios no oye, no escucha, no acepta, no reconoce ninguna cosa que no sea Cristo. Todo depende de la medida de Cristo. Todo depende de eso. Esto es algo tremendo cuando nosotros llegamos a entenderlo, porque debemos comprender que nuestros corazones recibirán la presencia de Cristo y también recibirán la fuerza con la que Dios desea que nosotros podamos vivir. Esta fuerza de Dios estará en nuestro corazón, que es el poder de Dios a través de la presencia de Cristo. Nos cuesta quizás en nuestra mente entender lo que Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Bueno, es que es el Espíritu Santo el que vive, dice alguien, pero recordemos que el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces entendemos que Cristo es el que habita en nuestra vida a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, no tengo el tiempo para explicarle esta parte, pero sí debemos entender que esto de alguna manera explica todo el trato de Dios para contigo, para conmigo, para con cada creyente, y nos da la clave para nuestros problemas. Y nos establece entonces en los caminos de los mismos propósitos de Dios. Porque si usted tiene a Cristo en su vida, entonces usted andará en los propósitos de Dios, porque Cristo le guiará entonces al propósito eterno de Dios. Recordemos por un momento que Cristo, mientras estuvo sobre la tierra, Él hizo la voluntad de su Padre. Él vivió bajo los parámetros y deseos de Dios. En todo momento Él se sujetó, se sometió a la voluntad de su Padre. Él estaba aquí para cumplir el propósito del Padre. Recuerden las palabras de Jesús en el huerto: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces estamos hablando de que si Cristo vive en nosotros, nosotros haremos la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. En este sentido, entonces, todos los caminos de Dios y todos los propósitos de Dios se cumplirán en nuestra vida. A veces pareciera que el mundo está volviéndose cada vez más y más lleno de maldad. Miramos a nuestro alrededor y la maldad está por todas partes. Hoy por la mañana me despertaba muy temprano, veía un poco de noticias y veía dentro de todas las noticias 2 personas muertas en la Alameda, o no sé si fue otro lugar. Algo alcancé a escuchar y no sabían qué había sucedido, habían sido muertos allí. La maldad está por todas partes, la gente ya no haya qué hacer. Algunos dicen las personas están tomando la justicia por sus propias manos. Otros decían ya no existe justicia, es por eso que la gente está actuando de esa manera. Entonces, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la maldad del mundo, nos preguntamos ¿qué está sucediendo? ¿Cómo puede entonces ser posible que Cristo llene este mundo con su presencia? O sea, si está lleno de maldad y no lleno de Cristo. Esa contradicción, hermano querido, la explicaremos luego en este mensaje, porque es una realidad que debemos aprender y debemos entender. Ahora, lo primero en esta carta a los colosenses, cuando Pablo le escribe a los colosenses, es la presentación sin comparación del Señor Jesucristo. Pablo escribe y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Colosenses capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. No hay nada en toda la palabra de Dios que pueda compararse con el primer capítulo de esta carta, en lo que se refiere, por supuesto,
a quitar el velo del Señor Jesús. Cuando nosotros leemos esta carta, nos damos cuenta que todo está encerrado en Cristo Jesús. Desde la eternidad hasta la eternidad, Cristo es visto, y a lo largo de toda la creación, todas las cosas en Él, por Él y para Él, de acuerdo a la Escritura, están reunidas en Él, en un fragmento universal, como alguien también podría llamarle. Entonces, para que en todo Él tenga la preeminencia, tenga el primer lugar. Cuando nosotros miramos la Escritura y nos damos cuenta entonces que este nuevo pacto, como Jeremías hablaba, no es el mismo pacto que Israel recibió cuando estaba saliendo de Egipto o cuando fue sacado de Egipto. Este es un nuevo pacto. También Jesús lo mencionó junto a los discípulos cuando estaba en la última cena. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces aquí no estamos basándonos ni podemos basarnos en el antiguo pacto que Dios había hecho con Israel, sino que tenemos que basarnos en el nuevo pacto que Jesucristo mismo dijo que era en su sangre. Vemos al Hijo de Dios de una forma universal para todo, universal y eterno. Y vemos que Él ¿cómo podría decirlo? Como un secreto divino es revelado simplemente en esto. O sea, para aquellos que no entienden, reciben la revelación de Dios. Entonces esto se revela como: Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y nosotros que somos la iglesia del Señor, que hemos recibido la presencia del Señor, entonces podemos decir que nosotros hemos recibido la esperanza de gloria. Estamos hablando de ese Cristo que está en ti y que está en mí, el que creó todas las cosas. Ese está en ti y en mí, en una relación con nosotros, en una relación con la iglesia, en una comunión perfecta con su pueblo. Por lo tanto, aquel para el cual todas las cosas fueron creadas, ese está en nosotros. Cuesta quizás entender qué significa eso. Dice, ¿y para qué sirve eso? Para mucho, porque si Él está en nosotros, para el que fueron creadas todas las cosas, por el que fueron creadas todas las cosas, entonces entendemos que todo está en nosotros a través de Cristo Jesús. Y si nosotros estamos en la voluntad perfecta del Padre, no habrá imposibles para nuestra vida, porque Cristo obrará a través de nosotros. Cristo es el que sustenta todas las cosas por su poder. Y Él está en ti y Él está en mí. Y en esa relación con la iglesia, en esa relación que Cristo tiene con su pueblo, el cual tiene todas las cosas, consiste entonces que está en nosotros corporalmente como su cuerpo. Por eso entonces decía Pablo que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, Cristo Jesús está en su iglesia, habita en su iglesia y Él está obrando en medio de su iglesia como su cuerpo. Por lo tanto, en este sentido, vamos entendiendo que Cristo habita constantemente en nuestra vida. Piensa en esto por un momento, medita sobre esto y deja que de alguna manera sea parte de tu pensamiento cada minuto y cada día de tu vida. Porque cuando entendemos que Cristo Jesús habita en nosotros, entonces todo cambia, todo es diferente. Estamos en este nuevo pacto, la gloria de Dios, la presencia de Dios está en nuestra vida. Entonces cuando esta realidad empieza a asirnos, a tomarnos, a llevarnos al entendimiento, entonces podremos entender lo que realmente significa cuando Pablo dijo que somos más que vencedores en Cristo. Lo hablábamos ayer acerca de eso en el libro de Romanos. O sea, Pablo dice que somos más que vencedores. Entonces, cuando entendemos que Cristo está en nosotros y que Él es el creador de todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas terminan en Él, entonces nosotros somos más que vencedores.
Y ahí vienen las palabras también de Pablo. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la realidad de lo que debemos entender. Ahora, en segundo lugar, es aquello que viene después en la carta. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre, revestido del nuevo. Colosenses 3, 9 y 10 habla de estas frases, ¿no? Y en este sentido, habiéndonos despojado, dice, del viejo hombre, revestidos del nuevo hombre. ¿De qué nuevo hombre está hablando? No está hablando de nosotros, está hablando de Cristo en nosotros. Es lo que necesitamos entender. Algunos se preguntan constantemente, pero ¿qué significa esto? Me enredé, me perdí, no sé, ¿dónde va? ¿A dónde quiere apuntar? Todo lo que no es Cristo es puesto al lado. Todo lo que no pertenece a Cristo es puesto de lado, es repudiado, es alejado, y todo lo que es Cristo es aceptado. Dios aceptará todo lo que es Cristo, repudiará y pondrá de lado todo lo que no es Cristo. No importa si tú y yo lo llamamos bueno o lo llamamos malo a lo que hacemos o cómo vivimos. Si no es Cristo, debe ser quitado, debe ser eliminado, porque eso es lo que Dios nos está enseñando. El propósito de Dios en cuanto a su Hijo, como podríamos decirlo, como lo universalmente preeminente, va a ser realizado al Él ser puesto sobre creyentes que han sido levantados juntamente con Él. O sea, Dios va a obrar a través de creyentes que tengan a Cristo en sus vidas, que tengan el poder de Dios en sus vidas porque tienen a Cristo. Entonces, Cristo no es una personalidad o poder secundario que viene para reforzarnos, para ayudarnos o para, ¿cómo podríamos llamar el término? O como para poder cambiar ciertos aspectos de nuestra vida o incluso vivificarnos o fortalecernos para nuestro uso en la vida y en el servicio o para que Él pueda hacer algo de nosotros. No. Cristo tiene que ser lo primero. Cristo tiene que ser lo primero en nuestra vida. No es para que Él esté solo reforzando nuestra vida. No. Él tiene que ser lo primero. Ahora, con seguridad, esto no es el pensamiento, no es el ángulo de la Escritura para entenderlo. Nunca la Escritura ha hablado de que Jesús viene para ayudarnos o viene para ser secundario en nuestra vida o para reforzarnos o tan solo para fortalecernos, para que nosotros podamos vivir tranquilos. Esto es más allá de eso. Cristo viene para tomar nuestra vida y guiarnos y realmente vivir en nosotros. La verdad es que Cristo será todo en nosotros y nosotros tenemos que menguar. Son las palabras que usó Juan el Bautista. Recordemos, él dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Aquí es donde debemos entender esta realidad. Entonces, para que Él pueda crecer en nosotros, nuestro sentir, nuestro pensamiento debe menguar para que Él sea el primero o la primera personalidad de nuestra vida. El impacto, hermano querido, debe ser que la presencia de Cristo predomine en nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos deben estar centrados en Cristo Jesús, de tal manera entonces que la presencia de Cristo se manifieste, que haya un testimonio real de Cristo en nuestra vida, que sea la expresión de Cristo actuando en nuestra vida. Ahora, sé que esto no te lo van a enseñar en cualquier lugar, ¿no? Las iglesias hoy día pasan constantemente hablando de que el Señor viene para ayudarte, el Señor viene para levantarte, el Señor viene para animarte, el Señor viene para hacer ciertas cosas en tu vida. Así que no te preocupes, el Señor te va a ayudar porque Él va a estar siempre a tu lado. No, Él no quiere estar a tu lado. Él quiere tomar el control de tu vida para hacer la voluntad del Padre, que es lo único que puede aceptar Dios.
Lo siguiente que yo voy a decir, hermano querido, quizás sea tan difícil de aceptar como es difícil decirlo también. Pero aún así, la fidelidad exige que cosas como estas sean dichas. Hay una tremenda cantidad de energía, una tremenda cantidad de actividad, hay una maquinaria, hay celo, hay devoción en el servicio a Dios que va a ser quemado. O sea, estoy hablando de que podemos hacer muchas cosas en la obra de Dios, podemos tener mucha energía gastada en eso, podemos hacer con tremenda devoción y celo las cosas para Dios y servir a Dios de muchas maneras, pero posiblemente, y lo digo así, muchas de esas cosas van a ser quemadas. ¿Por qué? Porque en el fin de cuentas, cuando toda obra, todo servicio, toda actividad sea pasada o pesada en la balanza y sea vista por el Padre, todo lo que es meramente energía humana, todo lo que es deseo humano, todo lo que es anhelo humano, aunque haya sido hecha con devoción a Dios, se irá. No sirve absolutamente de nada. Solo lo que es de la energía de Cristo, de la sabiduría de Cristo y el poder de Cristo permanecerá. Vuelvo a insistirte, creo que esto no lo entienden muchas personas, porque para ellos todo lo que hagamos bueno es de Dios y todo lo malo es del diablo. ¿Se ha dado cuenta que esa es la terminología que utilizan? Pero hoy día en este mundo que vivimos está todo al revés. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Entonces, ¿cómo puedes definir qué es bueno y qué es malo? E incluso el mismo Jesús, cuando se topa con ese muchacho que quería ser su discípulo, y él le dice, maestro bueno, y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cómo sabes tú definir lo que es bueno? Este es el problema nuestro. Nosotros decimos, estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Has oído esa frase? Estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Estás seguro? Si te preguntan a ti como hermano en Cristo, como hermana en Cristo, si te preguntan, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué le responderías? Lo más fácil, bueno, voy a la iglesia, hago algunas cosas para Dios, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios tiene mucho más que tan solo asistir o hacer algunas cosas en la obra de Dios. Requiere que yo entregue el control de mi vida al Señor Jesucristo para que pueda hacer la voluntad de Dios, pues soy una nueva criatura que vive y se rige bajo los parámetros de Cristo. Eso es el nuevo pacto. Entonces el objetivo al decir esto no es poner ninguna duda, sino enfatizar esta verdad básica. Nada va a permanecer en este universo eventualmente, sino aquello que es Cristo. Solo lo que es Cristo. No solo vendremos al fin que Dios ha fijado a medida que conocemos cómo recibir de Cristo todo. O sea, poco a poco iremos conociendo lo que es la voluntad perfecta de Dios. Vamos a ser establecidos a medida que vivamos por Cristo. Y la obra será establecida a medida que proviene de Cristo. Todo debe ser en Cristo. La vasija del testimonio entonces va a tener esta realidad. Y la vasija del testimonio tiene que ser Cristo en sí. O sea, es lo que Cristo es. No puede ser otra cosa. Y el testimonio solo puede ser sustentado y mantenido en claridad por lo que Cristo es. Usted y yo no tenemos testimonio alguno. Solo Cristo tiene testimonio. Por lo tanto, nosotros debemos vivir para Él. Recuerda lo que dice la Escritura, y Jesús mismo en palabras textuales, Él dice, levantad mi nombre y yo los traeré a vosotros. O sea, muestra el testimonio de Cristo y la gente quedará impactada. Muestra que Cristo vive en ti, que Cristo actúa en ti, que Cristo habla en ti, que Cristo está en ti. Entonces la gente quedará impactada.
nosotros, en nosotros mismos, para que entendamos, a ver si lo puedo explicar, nosotros en nosotros mismos no podemos mantener el testimonio. El testimonio de Jesús será mantenido en nosotros a medida que seamos hechos conforme a su imagen. Por eso la Escritura nos enseña que nosotros debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Y nosotros nos preguntamos, ¿de quién habla? Habla de Cristo. Para ponerlo de otra forma, solamente será en la medida en la que Cristo nos suplante a nosotros. Por eso Pablo decía de esa manera, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que debe suceder. Ya no soy yo, sino Cristo. Ahora, ¿qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere? Dios tiene un patrón de oro y, por decirlo así, Él nunca se aparta de ese patrón. El patrón de oro de Dios es su Hijo, Jesucristo. Y Dios nunca se desvía ni una fracción de su Hijo. O sea, la transición de Cristo en los cielos a Cristo en ti tiene precisamente esto en vista. O sea, si Cristo está en ti, Dios no ha bajado su patrón. Dios sigue el mismo parámetro. Cristo debe habitar en ti tal como lo hace en el cielo. Todo lo demás será llevado abajo, todo lo demás será desechado y Cristo tendrá la ascendencia en nosotros tal como Él ha tomado la ascendencia en los cielos. Entonces aquí nos damos cuenta que estamos muy lejos quizás de lo que Dios desea de nosotros. A veces pensamos que nuestras buenas intenciones son suficientes. Es que si hacemos algunas cosas para Dios de vez en cuando, si hacemos ciertos esfuerzos de vez en cuando, si tratamos de hacer cosas buenas para Dios de vez en cuando, entonces estamos bien. No, Dios nos dice, esto es todos los días, las 24 horas del día, Cristo debe predominar en nuestra vida. Esa es la ascendencia, lo que nos hace conforme a su imagen. Ya no vivo yo, decía Pablo. Y esas palabras van cobrando cada vez más fuerza en nuestra vida por el hecho de que ahora vamos entendiendo un poco más lo que Pablo trataba de decir. Es una declaración muy inclusiva porque ese yo tiene muchos lados. ¿Cuántos lados tiene ese yo? Tenemos yo quiero, tenemos yo voy, e incluso podemos agregar yo voy a hacerlo, yo pienso, yo deseo, y puedes agarrar todos los yo que quieras en esa dirección. O sea, tiene muchos lados ese yo. Yo quiero, yo voy a hacerlo, yo pienso, yo deseo. Pero también está lo opuesto. Podríamos decir de otra manera, yo no quiero, yo no voy a hacerlo, yo no pienso, yo no deseo. Entonces veamos esta realidad. En fin, ese yo es mucho más comprensivo que todo esto. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por eso él agrega después, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, confío que aunque mi carne quiere hacer cosas, no las hago. ¿Por qué? Porque confío y tengo fe en que Dios está haciendo su voluntad. La conformidad a su imagen simplemente significa que eso es descartado. Todo lo humano, todo lo que tiene que ver con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestros pensamientos, con nuestros anhelos, es descartado. Debemos vivir bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos cuesta entender. Cuando logramos aceptar la eliminación completa final del yo, de ese yo que no quiere hacer nada para Dios, sino solo para Él, de ninguna manera
podemos pensar que eso significa que hemos alcanzado esa eliminación. Frecuentemente nos encontramos de alguna forma con el yo y la pregunta una vez más es si ese va a ser Cristo o va a ser yo. Porque esto sería como la pregunta hecha, ¿no? ¿Reina Cristo en ti? ¿Él está haciendo su voluntad en ti? Entendamos algo, eventualmente el mundo entero, el universo entero, lo pongo así, va a ser de Cristo. Llegará el día y el momento en que Él reinará sobre todo el universo. Y eso sucederá. Y el pensamiento eterno de Dios para el hombre es resumido en esta frase: hecho conforme a la imagen de su Hijo. Hecho conforme a la imagen de su Hijo. Es algo glorioso, hermano querido, saber que todo el universo será lleno de Cristo y Dios va a alcanzar su fin, va a alcanzar su propósito. Y esto representa un desafío para nosotros. Cristo en nosotros es la base de nuestra conformidad a su imagen. O sea, lo que Cristo es puede ser real también en nosotros, porque Dios desea que sea así. Pero aquí es donde está el punto nuestro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a permitir a Dios que Cristo sea en nosotros o se haga real en nosotros? Cuando el Señor toma una vida por completo, o sea, toma una vida totalmente, y cuando la cruz realmente ha penetrado en esa vida, entonces esa vida puede decir: con Cristo he sido crucificado. Esa vida ha muerto para todo lo que el mundo tiene, ha muerto para todos sus deseos y ha muerto para todo aquello, y ahora solamente Cristo vive en él. Por eso él dice: yo he sido crucificado, con Cristo juntamente he sido crucificado. Y en esa vida nueva, en esa nueva criatura, nada puede penetrar en ella, nada tiene acceso en ella fuera lo de Cristo. O sea, solo las cosas de Cristo o el propósito de Cristo podrá tener acceso en él. El hombre fue creado y el hombre fue hecho con las posibilidades de ser llevado a la plenitud de pensamiento divino, a la plenitud del pensamiento divino, la imagen misma del Hijo de Dios. O sea, lo que nosotros debemos entonces procurar es hacer la voluntad de Dios para que esa imagen misma del Hijo de Dios pueda estar en nosotros. Pero debemos entender que esa voluntad o esa posibilidad, que sería la correcta, está a prueba. Y la prueba descansa en una palabra, que es obediencia. Uno de los problemas más grandes que tenemos como creyentes o como cristianos es la obediencia. Por naturaleza somos desobedientes desde pequeños. No sé si aprendimos a desobedecer, pero la verdad es que nunca aprendimos a obedecer. Somos muy desobedientes. Y ante esta realidad, entonces, todas las posibilidades están en esa palabra: obediencia. Es casi imposible para nosotros registrar e indicar la medida de responsabilidad unida a esa sola palabra, obediencia. Es difícil. Todo el potencial estaba, recordemos, en Adán. Todo el potencial estaba en Adán concerniente al pensamiento pleno de Dios, la imagen de su Hijo, pero fue eliminado con una sola acción. Y la frase aparece allí en Génesis: por la desobediencia, y como Pablo lo dijo luego, por la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo. Aquí vemos entonces la realidad. Cuando hablamos entonces del nuevo pacto, todo está encerrado en Cristo, todo es Cristo, y cada creyente y cada hijo de Dios debe ser gobernado por Cristo. Ese es el nuevo pacto, por lo que
nosotros debemos entonces entender que toda la prueba de nuestra vida en Cristo y con Cristo será probada por la obediencia. Cuando leemos la palabra de Dios y la totalidad de las Escrituras declaran que Dios requiere la obediencia completa e implícita y que Él no cambiará en ese punto ni un solo pelo, por decirlo así, ni un solo punto, nada. Por eso entendemos entonces por qué Jesús se mantuvo fiel a su Padre. Él nunca hizo nada fuera de la voluntad de su Padre. Presiones hubieron, la obediencia fue probada constantemente hacia Dios. La gente lo presionó, lo quería hacer rey, sin embargo él huyó. O sea, todo eso lo vemos y cuando tú lees los evangelios te das cuenta de cómo la obediencia de Jesús a su Padre fue probada. Por lo tanto, tú y yo también seremos probados en nuestra obediencia al Señor. Pero te recuerdo que Dios no cambiará ni un punto de eso. La obediencia tiene que ser absoluta. Y más aún, todo acto de desobediencia será plenamente manifestado. La desobediencia, hermano querido, nunca se queda cubierta. Siempre es sacada a la luz por Dios en todo momento. Puesta en un lugar en donde se declare como la cosa más terrible a los ojos de Dios. Veamos una situación para que logremos entender. Creo que los ejemplos son fundamentales en la Escritura para nosotros entender de qué estamos hablando. Pongamos como ejemplo a Moisés. Aquel hombre que estuvo en disciplina, esa es la realidad, en disciplina en el desierto por 40 años. 40 años. Recuerda que él trató de libertar al pueblo de Israel en Egipto y no lo logró y tuvo que huir. Y estuvo 40 años siendo disciplinado y siendo moldeado y siendo llevado a la voluntad perfecta de Dios. Y por otros 40 años llevó la carga y la presión de ese gran pueblo. El hombre con quien Dios habló cara a cara, como quien habla con su amigo. Entendamos esto, por favor. Piensa en todo el contexto, un contexto íntimo de una cercanía que tuvo con Dios. O sea, Moisés habló con Dios, Moisés tuvo una comunión extraordinaria con Dios. Recuerda, por allí lo dice la Escritura, que entrando en la misma nube donde estaba Dios y oyendo personalmente la voz de Dios, todo ese proceso, 40 años en el desierto para ser moldeado y 40 años más llevando al pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto, viendo lo extraordinario que Dios hizo. Increíble. Alguien podría aplaudir a ese hombre por lo que hizo. Extraordinario. Toda una vida en una comunión extraordinaria con Dios. Pero al final, por un solo acto, la única ambición y deseo de toda su vida fue prohibida. Recuerda que Moisés le rogó a Dios: déjame entrar a la tierra prometida. Y es como si Dios le hubiera dicho a Moisés: no me hables más de ese asunto. Tú no entrarás. Parece tan duro, parece tan cruel. Este hombre había derramado su vida completamente a Dios. Este hombre había estado por 80 años, alguien puede decirlo así, por 80 años sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le había pedido. Se había parado en la brecha, había mantenido el honor de Dios en pie. Entonces nosotros pensamos: Dios tiene que dejarlo entrar porque este hombre se ha pasado, es extraordinario. Sin embargo, lo que su corazón deseaba más que cualquier otra cosa, le fue rehusado por un acto de desobediencia. ¿Te das cuenta de nuestra gran liviandad? Nosotros creemos que Dios tiene que perdonarnos y punto. No, fallé, ¿qué hacer? Me equivoqué.
Pero Dios sabe cómo soy, Dios sabe que soy humano y tengo faltas y tengo fallas, así que tendrá que perdonarme. He escuchado a tantos creyentes hablar de esa manera, en una forma tan liviana, que piensan que Dios es su amigo o que Dios es su compadre o que Dios sencillamente tiene que aceptarlo. No le queda otra, no le queda otra. Pero mira aquí esta historia. Por un acto de desobediencia, después de 80 años de servir a Dios, ¿puedo decirlo así? Dios lo que hizo fue demostrar su actitud hacia eso, hacia la desobediencia. Dios no ha cambiado en su actitud. Por todos los tiempos y todas las generaciones, la historia debe ser dicha con temor, para que todos conozcan la tragedia de la desobediencia. La tragedia de la desobediencia. Moisés está hoy en un mejor lugar que la tierra prometida, lógicamente. Pero él ha ministrado o ha sido ejemplo de una terrible lección en el tiempo. Veamos otra historia para que entendamos. Veamos. Hay muchas en la Biblia. Tomemos a Acán. Recordemos esto. Quizá pensó, es solo un poco de oro y un manto babilónico. Eso no es mucho. Esto pasó en la historia de Israel cuando fueron contra Jericó. Y Dios había ordenado que no tomaran nada del anatema. Dios les daría Jericó, pero ellos no podían tomar nada del anatema. La orden era esa: nadie debe tomar nada, todo será destruido y quemado. Y Acán dijo, bueno, nadie me ve, nadie me observa, puedo tomar este oro, puedo tomar este manto babilónico, esconderlo, nadie sabrá. Lo escondo por un tiempo, unos meses, unos años, y luego puedo utilizarlo, nadie lo sabrá. Y quizás pensó incluso que era algo pequeño en sí mismo, pero Acán, su esposa, sus hijos, su ganado, su tienda, todo lo que le pertenecía tuvo que ser completamente destruido, quemado. Y toda su familia y él fueron muertos, apedreados frente a los ojos de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿El manto? ¿El oro? No. La desobediencia. ¿Qué nos está diciendo Dios? Yo no he cambiado. Por eso cuando tú lees ese versículo que dice, yo Jehová no cambio, toma en cuenta esas palabras. Nosotros las tomamos y decimos, Él no cambia. Él no cambia, Él es misericordioso, bondadoso. No, Él no cambia en todos sus aspectos, Él no cambia. Déjame tratar de terminar, si puedo terminar en esta hora este mensaje. Sé que nos hemos alargado un poquito, pero déjame terminar. La pregunta es que nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un acto de desobediencia provoca tan terrible castigo? Ahí podemos ver entonces la actitud de Dios al respecto, la opinión de Dios sobre ello. Si ese es el corazón de Dios hacia la desobediencia, piensa por un momento. Si Dios actúa de esa manera hacia la desobediencia, déjame darte una esperanza. ¿Cuál será el corazón de Dios hacia la obediencia? Porque no trato de asustarte con esto, trato de que veas la diferencia. Si Dios actúa de esa manera hacia la desobediencia, ¿cuál será entonces el corazón de Dios hacia la obediencia? Por eso cuando hablamos del nuevo pacto en Cristo Jesús, tenemos mejores promesas, tenemos todo lo que Cristo es para nuestra vida.
Imaginemos entonces un universo lleno de Cristo, hombres a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo en la creación que gime, o sea, hombres a la imagen de Cristo. Aunque a nosotros no nos pareciera por tanta maldad que hay, porque las apariencias, ¿no?, que hoy día se ven son terribles, pero la plenitud pareciera que fuere hoy día más maldad que bondad. Hay una escritura muy reveladora acerca de este tema. Allá en Génesis capítulo 15, versículo 16, creo que nos va a ayudar en esto. Y ahí dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El contexto nos muestra en realidad el éxodo de Israel y la ocupación de la tierra prometida. Eso dependía de la llenura de la copa de iniquidad de los amorreos. Mira lo que te estoy diciendo. O sea, Israel no podía entrar a la tierra prometida porque la maldad del amorreo aún no había llegado a su colmo. El amorreo fue un nombre representativo de todas las naciones que ocupaban la tierra. Cuando la copa de iniquidad se llenó, Dios emancipó a Israel. O sea, el éxodo estaba sincronizado con una condición en el mundo. Eso es lo que nos muestra la Biblia, y te estoy revelando algo extraordinario aquí. O sea, la llenura de la tierra con lo que era de Dios requería la extensión del enemigo y de su maldad a su límite, o sea, al límite total. Entonces, cuando eso sucede, Dios interviene. Aquí no es necesario decir nada más. En los últimos días, hermano querido, que vivimos, será notorio por la abundante iniquidad que existirá en el mundo. Si hoy vemos maldad, iniquidad, pecado, corrupción, en los últimos días esto aumentará mucho más todavía. El arrebatamiento de la iglesia acontecerá como el éxodo, tal como el éxodo. Cuando el hombre de pecado sea revelado, cuando la copa de iniquidad esté absolutamente llena. Por eso dice: donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Estamos viviendo en una época en donde es obvio el desarrollo de la iniquidad moral, la corrupción moral. Dios está tomando en cuenta todo esto. Él está permitiendo el conocimiento de su salvación en una escala sin precedentes en toda la historia del mundo. Dios se está moviendo a pesar de toda la maldad que existe en el mundo. Y cuando toda la tierra haya tenido la oportunidad de escuchar el evangelio, el fin vendrá. Dos cosas indiscutiblemente son evidentes, y podría mencionar hasta tres. El mundo está siendo rodeado por el sencillo mensaje de la salvación como nunca antes. Como nunca antes. ¿Sabías que hoy la iglesia se ha volcado a predicar a través de la televisión, la radio, la internet, las redes sociales, por todo medio? Y sé que el no reunirnos aquí pareciera un retroceso, pero hoy miles y millones de personas que nunca habían oído el evangelio lo están escuchando. Te estoy diciendo que el mundo está siendo rodeado por el sencillo mensaje de la salvación como nunca antes. Segundo, la horrenda cantidad de iniquidad está llenando la copa. La maldad en el mundo está llenando la copa. Y luego tenemos el tercer aspecto, que es la madurez de los santos para la gran cosecha. Eso está sucediendo. Estas tres cosas están obrando en la creación que gime para que algo ocurra.
Entonces el pacto de Dios, que es Cristo, necesitamos recordar esto una y otra vez hasta que venga a ser una realidad o una parte absoluta de las fibras de nuestro ser. Necesitamos entender que Cristo debe vivir en nosotros hasta que la verdad que nosotros podamos aprender venga a ser la verdad que nosotros seamos. No podemos tan solo hablar de la verdad, necesitamos ser la verdad. No podemos hablar de Cristo solamente, debemos ser Cristo. Y lo digo en el sentido bíblico, en donde Dios desea que Cristo viva en nosotros. Porque debes saber que Dios no está buscando ninguna actuación, sino Dios está buscando una habitación. Y Pablo lo dijo muy claramente: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios y que Él habita en vosotros? Ese pacto que es Cristo está en ti. Y el propósito, hermano querido, es dejar que esto sea cumplido a través de tu vida. Que Dios se glorifique a través de tu vida, a través de mi vida. Que Dios impacte este mundo a través de tu vida y a través de mi vida. Hoy más que nunca necesitamos entender esta realidad. Por eso cuando Jeremías nos habla de esto, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto. Jesús en nosotros, Jesús en nuestro corazón. El antiguo pacto, la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, sobre el templo o en el templo, pero hoy su presencia está en nosotros y todo puede suceder. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos a ti muchas gracias, pues nos permites a través de esta palabra, Señor, entender o comprender lo que hoy somos en ti. Ayúdanos, Señor, para vivir conforme a tu voluntad y tu propósito. Ayúdanos, Señor, para poder permitir a tu Espíritu guiarnos a tu voluntad perfecta. Oh Señor, limpia nuestra mente y corazón. Cada día, Señor, confórmanos a tu imagen. Cada día llévanos, Dios mío, a cumplir tu voluntad. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complejos, tiempos terribles, pero tu gracia divina, Señor, ha sido sobre nuestra vida. Y aunque el pecado abunda, Señor, sobreabundará la gracia de Dios sobre nosotros. Bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas que hoy han oído esta palabra. Abre sus corazones y mentes, Señor, y revélate a ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.